Muy buen día, hermanos, que el Señor les bendiga esta mañana. Es un gozo y un privilegio estar delante de ustedes para poder predicar fielmente la palabra del Señor. Y ya para comenzar, pues quiero invitarles a abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos, vamos a leer los versículos 2 al 10. 2 al 10, y escuchen lo que dice la palabra del Señor con mucha atención. Dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Cuenta una leyenda, mis queridos hermanos, que un rey estaba cazando en un bosque cuando de repente se encontró con un niño huérfano y ciego que estaba viviendo casi como un animal. Este rey sintió gran compasión y adoptó al niño como su propio hijo, enseñándole todo lo que se le puede enseñar a un ciego. Pero cuando este muchacho cumplió 21 años, este rey, que además era un médico muy famoso, le devolvió la vista y lo llevó al palacio, en donde luego de mostrarle toda la magnificencia de la corte, lo proclamó hijo, ordenando a todos que le sirvieran. Esta leyenda, de alguna manera, hermanos, sirve para ilustrarnos cómo si Cristo es el gran Rey, quien ha encontrado nuestras almas, nos ha encontrado a nosotros en el desierto de este mundo pecaminoso, nos ha encontrado pobres, ciegos y desnudos, y nos ha lavado con su sangre, ha lavado nuestros pecados con su sangre y nos ha cubierto con un manto de justicia. Y esto es hecho únicamente a través de nuestro Señor Jesucristo, por el poder de Dios que le levantó de entre los muertos, para enseñarte a ti y también a mí acerca de su inmensurable poder infinito, para que vivas siendo agradecido y vivas para aquel que murió y resucitó por ti en la cruz. Habiendo dicho esto, hermanos, permítanme traer a sus mentes cómo fue que Pablo llega a Tesalónica. ¿Por qué Pablo escribe esta carta a los tesalonicenses? Pues al parecer, Pablo, en Hechos capítulo 16, Pablo tenía pensado dirigirse hacia Asia, pero resulta que el Espíritu de Dios no se lo permitió. Y más adelante, en el versículo 6 al 10 de este capítulo 16 de Hechos, a Pablo se le mostró una visión donde aparece un hombre macedonio rogándole que le ayudara. Entonces Pablo atendió al llamado, sabía que Dios lo estaba llamando inmediatamente para que fuese y predicara, anunciara el evangelio en esta ciudad. Antes de eso, entonces, él se fue a Europa para predicar. Del lugar que él tenía pensado, Dios lo lleva a Europa, lo lleva a Macedonia, donde hay una ciudad que se llama Filipos, y ahí ocurren 3 acontecimientos que son muy importantes en cuanto a
a la fundación de la iglesia en Filipos, y ahí uno de ellos es la conversión de Lidia de Tiatira, el segundo es la sanación de una mujer que tenía un espíritu de adivinación, lo cual causó que, por lo que Pablo hizo, al sanar a esta mujer, lo metieran preso, lo azotaran y lo arrestaran, lo llevaran a la cárcel. Luego, estando en la cárcel, sucedió la conversión, en tercer lugar, la conversión del carcelero, pero al siguiente día, resulta que los magistrados que lo llevaron preso, se dieron cuenta que tanto Silas como Pablo eran ciudadanos romanos y por lo tanto tuvieron temor, así que los dejaron libre, y partiendo de allí el apóstol Pablo se dirigió entonces a Tesalónica. En Hechos capítulo 17 versículos 1 al 9, ahí dice que estuvieron 3 días de reposo en ese tiempo. Se cree que probablemente fueron 3 semanas, pero también pudo haber sido también 3 meses aproximadamente. No hay evidencia de si fueron el tiempo preciso de cuánto estuvo, pero el texto enseña que fueron 3 días de reposo, y ahí él llegó a la sinagoga, que era la costumbre que tenía el apóstol Pablo, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de ir primero a la sinagoga de los judíos para poder exponer la palabra del Señor. Esto, al él estar allí predicando la palabra del Señor, muchos griegos piadosos, gran número, creyeron al Evangelio, y también mujeres nobles creyeron al Evangelio. Pero resulta que los judíos tuvieron celo por lo que el apóstol Pablo estaba enseñando. Entonces alborotaron a la ciudad para que arremetieran en contra de los creyentes que se habían convertido en Tesalónica, pero también con el apóstol Pablo. Esto fue sabido por el apóstol Pablo, y los hermanos de Tesalónica vinieron y lo llevaron hasta Berea para cuidarlo, pero estuvo por un tiempo en Berea. Luego de eso sucedió que volvieron a darse cuenta los judíos y se dirigieron a Berea para arrestar al apóstol Pablo. Pero luego el apóstol Pablo fue llevado por los de Berea, fue llevado a Atenas, y luego, después de un tiempo que estuvo en Atenas, se dirigió a Corintio, quedándose en Atenas Silvano y Timoteo, o Silas y Timoteo, y luego después de que ellos se reunieron nuevamente en Corinto con el apóstol Pablo. Ahora, el apóstol Pablo estaba preocupado por el estado de los tesalonicenses, porque habían sufrido persecución en ese punto. Entonces él viene, cuando Timoteo y Silas llegan a Corinto, Pablo envía a Silas, lo envía a Silvano, lo envía a Filipos, y a Timoteo lo envía a Tesalónica para que investigara cómo estaba el estado de estos hermanos, de los tesalonicenses. Resulta que tiempo después de que él estuvo ahí en Tesalónica, vino Timoteo de vuelta con buenas noticias para Pablo. Lo cual produjo un gozo, un regocijo en el apóstol Pablo al saber que estos hermanos ahí en Tesalónica, a pesar de todo lo que habían sufrido, ellos estaban permaneciendo firmes en el Señor. Ellos estaban viviendo para el Señor, estaban siendo básicamente una iglesia modelo para las otras iglesias en las cuales había estado el apóstol Pablo. Entonces, él les escribe con ese propósito. El propósito es corregir, animar y enseñar a estos hermanos, pero aún en ello, lo más increíble, hermanos, es que en este punto, en este capítulo 1, les escribe para elogiarlos, no a ellos en sí mismos, sino lo que Dios estaba haciendo en ellos, cómo ellos estaban viviendo
completamente el Evangelio. Y es por esta razón, entonces, hermanos, que en esta mañana Cristo nos enseña 9 marcas esenciales que debe exhibir una iglesia saludable a fin de que vivamos para su gloria. Cristo nos enseña 9 marcas esenciales que debe exhibir una iglesia saludable a fin de que vivamos para su gloria. El día de hoy solo estaremos viendo 2, solo estaremos estudiando 2. Las otras están seccionadas en las otras 2 partes, que está una del 5 al 7 y la otra versículos 8 al 10. No se las voy a mencionar porque son muchas. Entonces lo voy a dejar así a la incógnita para el siguiente sermón. Ahora bien, entonces, ¿cuáles son esas 9 marcas que debe exhibir una iglesia saludable? ¿Cuál es la primera? La primera marca que debe exhibir una iglesia saludable es una salvación completamente manifestada en Cristo. Versículos 2 al 3. Quiero que vayan, hermanos, a sus Biblias y leamos lo que dice el verso 2. Noten que dice el texto: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria en nuestras oraciones. Y aquí surge una pregunta, entonces, ¿quién es el sujeto de ese verbo que aparece ahí? ¿Quiénes son los que estaban dando gracias a Dios? Versículo 1, si ustedes observan, Pablo, Silvano y Timoteo son los que están dando gracias a Dios por los tesalonicenses. Pero, ¿por qué? ¿Por qué lo estaban haciendo? Por la forma, hermanos, en cómo ellos, como los tesalonicenses, habían respondido a la palabra del Señor, al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, note nuevamente que dice el texto: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, por todos vosotros. Este agradecimiento que el apóstol Pablo y junto con sus colaboradores, Silas o Silvano, como es mostrado aquí en esta carta, estaban expresando, es un agradecimiento continuo por los tesalonicenses. Y note que dice el texto: siempre, siempre damos gracias, no solo de vez en cuando, no solo cuando ellos se acordaban, esto era en todo tiempo, en todo momento, era algo constante, era un hábito que tenían ellos, y con ellos se refería a los frutos que se encontraban en la vida y los corazones de los tesalonicenses, los cuales eran el resultado de la gracia de Dios efectuada en ellos. Es decir, la salvación que ellos habían obtenido a través de nuestro Señor Jesucristo, lo cual era una realidad del tiempo que ellos se tomaban para poder dar gracias por ellos. Recuerden que el apóstol Pablo estaba preocupado, él quería saber, al saber la condición de ellos, él está agradecido con Dios por cómo ellos están viviendo. Ahora, aquí hay 2 maneras como ellos estaban expresando ese agradecimiento. En primer lugar, ellos estaban, noten lo que dice la siguiente parte del versículo, dice: haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Es decir, que tanto el apóstol Pablo como sus colaboradores, Silas o Silvano y Timoteo, ellos estaban agradeciendo, ellos estaban trayendo a su mente todo aquel recuerdo que habían vivido con los tesalonicenses cuando ellos estuvieron en esa ciudad de Tesalónica. Ellos estaban trayendo ese recuerdo y ellos oraban con mucha frecuencia. Esto era que ellos hacían siempre por ellos. Ellos hacían siempre por ellos. Entonces, no se sabe cuántos creyentes había en ese tiempo en Tesalónica, cuántos creyentes de Tesalónica había, pero al parecer eran muchos, y posiblemente el apóstol Pablo tendría algún listado de cuántas personas había ahí por las cuales estaba orando continuamente por ellos. Y esto es maravilloso, hermanos, y esto es un ejemplo para nosotros y para que nos preguntemos qué estamos haciendo respecto a ser agradecidos con Dios por aquellos que el Señor ha ido añadiendo a la iglesia. Saben, hermanos, la acción de gracias debe ser primordial, una primordial respuesta hacia Dios después de ser salvos. No solamente se expresa con una
afirmación verbal, sino también con un estilo de vida que agrade al Señor, que glorifique al Señor. Las acciones de gracias en toda situación es la meta de vida, una vida madura bajo el cuidado de Dios, bajo el cuidado de Dios. Ahora, veamos lo que dice el verso 3, hermanos, y ahí encontramos la segunda manera, y dentro de esa manera hay tres evidencias claras de por qué el apóstol Pablo estaba dando gracias por ellos, por esa salvación que había sido completamente efectuada en Cristo. Note que dice el texto, dice que acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor. Quiero que observen, hermanos, el texto y noten que Pablo con sus compañeros no solamente estaban haciendo memoria, no solo estaban trayendo a sus mentes lo que cómo ellos habían estado con ellos en Tesalónica, sino que también se estaban acordando hasta la agonía. Ellos estaban preocupados por los tesalonicenses. Y entonces ellos, dice la frase, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre. Entonces, él estaba atento con sus colaboradores a acordarse, a hacer memoria de ellos en sus oraciones, y esto lo está haciendo, hermanos, delante del Dios y Padre nuestro, es decir, en la presencia de Dios, el único Dios y verdadero, quien es a la misma vez nuestro Padre, es decir, nuestro protector y sustentador. Dios mismo, el único y soberano Dios, el autor de nuestra salvación. Pero ahora, ¿qué era entonces de lo que Pablo se acordaba? ¿Cuál es el contenido? ¿Qué era de lo que Pablo se acordaba constantemente en relación a los tesalonicenses? Observen lo que continúa diciendo el texto. Note que dice el texto de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. En este texto que hemos leído se encuentran tres evidencias, hermanos, o frutos que son el resultado de una salvación que fue claramente manifestada por los tesalonicenses. Entonces, como muestra que realmente ellos habían sido salvos por Dios. Y la primera de ellas, hermanos, es la obra de vuestra fe. Es decir, otra manera que podría traducirse es una fe que produce obras. La obra que es producida por la fe, la obra que es producida por la fe. La palabra obra en este texto se refiere al hecho, a la función y logro como tal. Por esta razón Pablo estaba confiando en el acto divino y auténtico de la salvación y que la santificación producía en ellos, produciendo acciones justas en las vidas de los tesalonicenses. Saben, hermanos, la verdadera fe salvadora en Jesucristo siempre dará como resultado la obra poderosa de Dios que cambia la disposición o la naturaleza de la persona. La obra de la fe es la acción representativa del poder transformador de la regeneración. Y esto en un sentido es lo que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En palabras sencillas, hermanos, los elegidos debemos, o los que hemos sido salvos, debemos dedicarnos a las obras justas y santas. Ahora, no quiero que me malinterpreten que debemos hacer obras para ser salvos. Las obras son el resultado de la salvación. Por lo que dice Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y también Santiago mismo lo afirma en el capítulo 2, versículo 18 al 23. 18, versículo 2, 18 al 26. Escuchen lo que dice Santiago. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta.
¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Aquí Santiago afirma, hermanos, que las buenas obras deben estar presentes en las vidas de aquellos que profesamos fe en Cristo como un resultado de la salvación, una evidencia clara de que somos salvos. Ahora bien, hay una segunda evidencia, hermanos, y la segunda evidencia es que es el trabajo de vuestro amor. Note lo que dice el texto: el trabajo de vuestro amor, es decir, el trabajo de los tesalonicenses, el trabajo de amor de los tesalonicenses. Y aquí la palabra trabajo, hermanos, tiene que ver con un trabajo duro, agotador y arduo, hecho hasta el punto de la extenuación. En otras palabras, este trabajo se refiere a un trabajo que consume las energías, donde los verdaderos creyentes ministran motivados por el amor al prójimo, amando no solamente a los creyentes, sino también amando a sus enemigos, según lo que dice Mateo 5:44. El Señor Jesús, Él mismo nos lo aconseja. Y también el apóstol Pablo lo expresa en Gálatas 6:10 para referirse a los hermanos en Cristo. Pero también aquí el apóstol Pablo, en el contexto de la capítulo 4, versículo 9, escuche que él les dice, escuche lo que dice 1 Tesalonicenses 4, 9 y 10. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Ellos tenían muy claro, hermanos, tenían muy claro lo que era amar a su hermano. Y a veces en nuestro punto o en nuestro tiempo, muchas veces olvidamos eso. Y este mismo amor debe ser con el cual nosotros debemos ser identificados en este tiempo. Debemos ser identificados en este tiempo. Por esta razón debemos seguir, hermanos, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, para que permanezcamos en la luz. El amor debe ser una evidencia que debe ser manifiesta en nuestras vidas y que debe ser una realidad genuina en nosotros. Ahora bien, pasemos a la tercera evidencia. Y esta es una esperanza que se mantiene perseverante en Cristo. Y observen lo que dice la última frase de este versículo 3: y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, esta frase quiere decir que los hermanos de Tesalónica o los tesalonicenses tenían la esperanza anclada en Jesucristo, quien es a la misma vez el objeto de esa esperanza, y debido a eso ellos mantenían su expectativa perseverante y persistente de recibir su herencia eterna y asimismo poder ver la gloria futura de Cristo. Por esa razón se mantenían firmes y permanentes, viviendo bajo presión, es decir, que aunque tuvieran tribulaciones, persecuciones, luchas, aflicciones, ellos estaban firmes, esperando con mucho anhelo el regreso del Señor Jesucristo. Y eso es lo que dice Tito capítulo 2:11, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, hermanos, estas tres virtudes, lo que es la fe, el amor y la esperanza, deben ser una realidad en nuestras vidas. Deben estar totalmente en nuestras vidas. Una fe que no produce obras, un amor que no trabaja hasta más ya no poder, hasta el cansancio, y una esperanza que no se mantiene firme y persistente en el glorioso regreso de Cristo,
es vana, hermanos, es vana, completamente vana. Entonces, después de haber visto estas tres evidencias, hermanos, que son el resultado de una salvación completamente manifestada en Cristo, quiero que pasemos a estudiar la segunda marca que debe exhibir una iglesia saludable. Esta segunda marca es una elección totalmente efectuada por Dios. Una elección totalmente efectuada por Dios, versículo 4. Después de que el apóstol Pablo, hermanos, ha expresado, ha dicho, ha agradecido a Dios por lo que él ha hecho con los tesalonicenses, ahora él pasa también a mencionar lo que estos no actuaban así, solo por ser así. Ellos habían sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. Y dice el verso 4, porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección. Hermanos, Pablo había percibido estas tres cosas a través de la información que Timoteo le brindó hacia él, que trajo hacia él, después de haber visitado a los hermanos en Tesalónica. Entonces, y note que dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Hermanos amados de Dios, amados se refiere a los hijos de Dios, que pertenecen a Dios, a los hijos que pertenecen a Dios, que son los receptores del amor soberano de Dios, enfatizando de esta manera el estatus de los creyentes como los amados. Así, por lo tanto, el autor de este amor es Dios, con el cual Él los ha amado. Él sabía, el apóstol Pablo sabía que lo que ellos estaban viviendo en sí era porque eran elegidos. Eso es lo que también se menciona en 2 de Tesalonicenses, capítulo 12, 2 al 13. También Efesios 1 al 3 al 7 habla de la elección en nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha predestinado desde antes de la fundación del mundo para que nosotros obtengamos vida eterna, pero vivamos para Él, para su gloria, para exaltarle, para adorarle. Hermanos, es maravilloso realmente saber que el propósito de Dios al tenernos reunidos aquí en esta mañana es absolutamente por su gracia, por su misericordia, porque Él nos ha escogido. Nosotros no merecemos absolutamente nada. Lo que merecemos básicamente es el infierno, pero Dios se ha mostrado compasivo para con nosotros. Se ha mostrado compasivo para con nosotros y nos ha dado ese regalo inmerecido para que vivamos para Él. En esta mañana, hermanos, hemos visto que Cristo nos enseña 9 marcas esenciales que debe exhibir una iglesia saludable a fin de que vivamos para su gloria. La primera marca que debe exhibir una iglesia saludable es una salvación completamente efectuada en Cristo. Dije al principio que esto se lleva a cabo mediante 3 evidencias que deben marcar la vida de un creyente genuino, un creyente verdadero. Y esas 3, la primera de ellas es una fe que produce obras, la segunda un amor que trabaja hasta el cansancio, y en tercer lugar una esperanza que se mantiene persistiendo o perseverando en Cristo. Ahora bien, con esto debemos pensar, debemos reflexionar, debemos meditar cómo hemos estado viviendo hasta este punto. Y debe esto también animarnos, debe motivarnos a cómo estaba nuestra condición sin Cristo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos separados, estábamos alejados de Dios, destituidos de Dios. Pero Él envió a su Hijo Jesucristo para darnos vida eterna, para salvarnos. Él cargó la culpa de nuestros pecados. Él pagó el precio que nosotros nos correspondía pagar. Él vino y murió en una cruz por ti y por mí, para darnos vida eterna. Pregunto, ¿y tú cómo estás viviendo? ¿Estás dependiendo completamente de Cristo? Recuerda esto, lo que Dios ya hizo en beneficio tuyo sobrepasa toda comprensión humana.
Tú y yo por eso debemos estarle tan agradecidos que debemos dedicar nuestras vidas totalmente a su servicio como una expresión sincera de nuestra gratitud. Tú y yo como cristianos debemos comprometernos a practicar la santidad y la justicia delante de Dios, de modo que Él sea glorificado aquí en la tierra. Y finalmente, tú y yo debemos saber que como creyentes regenerados debemos permanecer firmes como soldados en sus trincheras, aferrados de Cristo. Debemos estar allí viviendo para su gloria. Quiero invitarles a orar, hermanos. Podamos terminar en esta mañana. Gracias, Padre eterno, te damos por todo tu amor, por toda tu bondad. Gracias, Señor, por el cuidado que tú has tenido hasta este momento, Señor, y queremos agradecerte, Padre, porque tú nos has escogido y muchas veces, Padre, no vivimos de tal manera como tú lo demandas en tu palabra, Señor. Ayúdanos que con esto, con lo que tú nos dices a través de tu palabra, Señor, nosotros podamos vivir, Señor, podamos hacer la diferencia, Señor, que es el propósito para el cual tú nos has llamado. Gracias en esta hora, Dios, por morir por nosotros en la cruz y darnos vida eterna. Gracias te damos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén.